especial de Jóvenes para Cristo Yeruquí. ¿Alguna vez te han dicho que Dios tiene un plan para tu vida? ¿Que tiene un propósito perfecto para ti? ¿Que escuches el llamado de Dios? ¿Pero qué significa eso? ¿Acaso Dios va a llamar al celular o a la puerta de la casa? Hoy queremos compartir contigo acerca del llamado de Dios para ti. ¡Acompáñanos! Hola chicos, buenas tardes. Estamos muy felices de compartir otro sábado contigo. Así que vamos a continuar con nuestras curiosidades acerca de la Biblia. Así que vamos a ver el día de hoy cuántas de estas aciertas. Así que vamos, acompáñanos. Jesús fue crucificado entre dos personas. ¿Quiénes fueron? A. 2 ladrones. B. 2 soldados. C. 2 profetas. D. 2 pastores. Tienes 10 segundos para responder. La respuesta correcta es A. 2 ladrones. En Mateo 25:38 se encuentra la descripción de este episodio. ¿Quién no pertenece a los 12 discípulos que escogió Jesús? A. Simón. B. Marcos. C. Jacobo. D. Felipe. Tienes 10 segundos para responder. La respuesta correcta es B. Marcos en realidad fue discípulo de Pedro y Pedro fue discípulo de Jesús. ¿Cuántos días ayunó Jesús en el desierto? A. 40 días. B. 39 días y 40 noches. C. 50 días. D. 10 días. Tienes 10 segundos para responder. La respuesta correcta es A. 40 días. Según en Mateo 4:2, Jesús ayunó durante 40 días en el desierto. ¿Cuál fue el primer milagro que hizo Jesús? A. Resucitar a la hija de Jairo. B. Darle la vista a Bartimeo. C. Alimentar a los 5,000. D. Convertir el agua en vino. Tienes 10 segundos para responder. La respuesta correcta es D. Convertir el agua en vino, según en Juan 2, en el versículo 11. Juan 21:18. De cierto te digo, cuando eras más joven, te ceñías e ibas a donde querías. Mas cuando ya seas viejo, extenderás tus manos, y te ceñirá otro, y te llevará a donde no quieras. Juan 21:18. Dios está llamando a la guerra. Dios está impulsando hacia afuera. Acudiremos al llamado del Señor. Tomaremos las armas que Él nos entregó. Dios está llamando a la guerra. Dios está impulsando hacia afuera. Acudiremos al llamado del Señor. Tomaremos las armas que Él nos entregó. Tú y yo somos un pueblo. Tú y yo preparados para mostrar las grandezas del Señor, para tomar la tierra que Él nos entregó. Tú y yo somos un pueblo. Tú y yo
las grandezas del Señor, para tomar la tierra que Él nos entregó, tú y yo. Amado Señor Jesús, te damos gracias, mi Dios, por este tiempo maravilloso. Gracias, Padre, por tu palabra, por tu amor y por lo que quieres decirles a cada joven que escuche este mensaje. Sé tú tocando su corazón, sé tú hablándole, Señor, y que ellos puedan escuchar tu voz, puedan ser sensibles y saber cuál es el llamado que tienes para su vida. Bendice su corazón, bendice su andar, bendice su familia, bendice cada cosa que ellos hagan, Señor. Te lo pedimos en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Hola amigos, ¿cómo están? En esta ocasión vamos a estar reflexionando en el Evangelio de Juan, en el capítulo 21, de los versos del 15 al 19. La autoría de este libro se la adjudica a Juan el apóstol y es escrita desde la ciudad de Éfeso, aproximadamente desde el año 80-85 después de Cristo, en donde su audiencia está enfocada en judíos y gentiles. El propósito de este libro es representar la divinidad de Cristo, es mostrar a Jesucristo como el Hijo de Dios, y lo vemos representado a lo largo del libro. Si tú lees en alguna ocasión el Evangelio de Juan, vas a encontrar muchas connotaciones con referente a Cristo, con la expresión del yo soy. Yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida, etcétera. Vas a encontrar varias aplicaciones de este aspecto. Y el enfoque general, el enfoque que se presenta de este libro es sobre la creencia en Cristo Jesús y sobre su divinidad, tal y como lo mencioné con anterioridad. Ahora bien, vamos a entrar de lleno en el capítulo 21 sin dejar a un lado el contexto que le antecede, ¿verdad? Son los 20 capítulos que tenemos en donde se presentan varias connotaciones con respecto a Cristo, varios aspectos que se topan aquí, que Juan quiere topar, que los otros evangelios no topan, que eso es bastante interesante de entender. Y también vemos a un Jesucristo que ya fue asesinado y que ya resucitó. Y que ya ha tenido varios encuentros, específicamente 2 encuentros con los apóstoles, con los discípulos. Y en esta ocasión tenemos el tercer encuentro que tiene con ellos. Ahora bien, tenemos que en el inicio del capítulo 21 tenemos a unos discípulos que regresan a su antigua profesión. Recordemos que en el principio de la mayoría de los evangelios tenemos a Jesucristo llamando a los discípulos a que le sigan. Y tú lo puedes corroborar yendo a darle lectura al principio de los evangelios, al llamado de los discípulos, en donde le dice sígueme. Le ve pescando y le dice no, ya no vas a pescar, vas a ser ahora pescador de hombres. Entonces tenemos esta relación y ahora los vemos en el capítulo 21 regresando a su antigua profesión, a ser pescadores. Porque dice que Jesús va a la playa y los encuentra y les dice, tiren la red al lado derecho, que ahí van a encontrar peces, han estado pescando, no han pescado nada, miren, hagan lo que yo les digo. Más o menos lo mismo que sucedió en el primer encuentro. Pero ahora Pedro se da cuenta de que es Jesús y dice que se ciñe, es decir, se viste, se lanza al mar y va donde Jesús. Y luego dice que estaban todos desayunando, que estaban compartiendo, entiendo yo. Pero entre los discípulos existía una duda en preguntarle, oye, ¿tú eres el Señor? ¿Verdad? Es tal vez algo que no comprendemos porque no hemos visto un resucitado. Estos discípulos estaban un poco conmocionados, un poco tal vez confundidos. Y entre todo esto, Juan, el autor de este libro, toma un tiempo para representar un conversatorio entre Pedro y Jesús. Dice que Jesús lo toma y se van a hablar, o sea, están todos, usando mucho la imaginación bíblica, pienso que están ahí conversando y Jesús lo aparta y le hace preguntas. Y la primera pregunta que le hace es muy interesante, le dice, Pedro, ¿me amas más que estos? Y uno podría malinterpretar un poco esto al decir, oye, ¿me amas más que estos discípulos? ¿Me amas más que estos que están aquí? Pero otros comentaristas dicen que estaba haciendo referencia a las cosas que le estaban rodeando a Pedro o a las actividades que le estaban rodeando. Ahora, ha habido mucha controversia con estos términos que se usan 3 veces en este capítulo. Muchos han dicho que puede entenderse como que las preguntas de Jesús es un te amo mucho más profundo y los de Pedro son un poco más inferior. Y la verdad, no quiero entrar en ese conflicto
pienso, y quiero dar mi punto de vista con respecto a esto, pienso que Jesús le habla más de un compromiso. Pienso que Jesús lo que quiere representar es: Pedro, ¿sigues comprometido conmigo? Y entrando un poco en el contexto cultural de los judíos esperaban a un Mesías, a un poderoso, a alguien que venga y les libre del poder del Imperio Romano, que les saque de esa opresión. Pero vino el Mesías y Pedro lo dijo: tú eres el Cristo, pero ese Cristo fue muerto en la cruz. Y fue muerto de la peor manera para los judíos y para el mundo entero en ese tiempo. Entonces vemos a un Pedro que, al entrar en esta conversación, podríamos decir que tiene un conflicto interno. ¿Por qué razón? Vemos a un Pedro que viene hasta esta ocasión después de llorar amargamente, de tal vez tener algo en su corazón que no lo puede sacar, después de haber negado a Cristo 3 veces, y Jesús viene con él específicamente. Y muchos comentaristas han topado este tema, o han topado esta sección como la restauración de Pedro. Y lo podemos ver de cierta manera en ese aspecto. Vemos a Jesús haciéndole 3 veces la pregunta: ¿me amas? ¿Me amas? ¿Me amas? Es decir, bajo mi perspectiva, bajo mi punto de vista, ¿estás comprometido aún? ¿Estás comprometido aún? ¿Estás comprometido aún? Entonces es interesante notar cómo Jesús le hace estas connotaciones a Pedro. ¿Y Pedro qué le responde? Sí, Señor, yo te amo. Y lo vemos en la palabra de Dios. Si me acompañan un momento, dice, le respondió en el versículo 15, sí, Señor, tú sabes que te amo. Y Jesús le dice 3 connotaciones interesantes después de cada respuesta de Pedro. Le dice: si me amas, entonces apacienta mis corderos. Luego le dice: pastorea mis ovejas. Y finalmente le dice: apacienta mis ovejas. Y para no alargarnos mucho, lo que trata de expresar aquí Jesús es reafirmar ese trabajo o ese compromiso que tenía Pedro con él. Eso es lo que quiero que nosotros comprendamos. Jesús lo que trata aquí es de reafirmar ese compromiso. Oye, tú ya tenías un compromiso conmigo. ¿Qué haces pescando otra vez? ¿Qué haces regresando a tu actividad anterior? Yo ya te saqué de ahí. Te llamé a hacer algo mucho mejor. Entonces vemos ese aspecto. Y tenemos en el versículo 18: de cierto te digo que cuando eras más joven te ceñías e ibas a donde querías, mas cuando ya seas viejo extenderás tus manos y te ceñirá otro y te llevará a donde tú quieras. Muchos podemos comprender esto, o varios lo han comprendido como una profecía futura a lo que Pedro iba a sufrir, ¿verdad? Entendemos bajo conceptos históricos que Pedro fue crucificado al revés, fue muerto de esta manera. Entonces este versículo se puede comprender como esa profecía que le hizo. Muy bien, antes hacías lo que tú querías, pero ahora, en un futuro, bajo lo que vas a hacer, bajo lo que yo te he mandado a hacer, vas a sufrir. Eso es lo que le dice Jesucristo: vas a sufrir. Y bajo todo esto, es por eso que Jesús, antes de decirle estas palabras, reafirma ese llamado en el corazón de Pedro, diciéndole: ¿me amas? ¿Me amas? ¿Me amas? Entonces recuerda, apacienta mis ovejas, apacienta mis corderos. Eso es lo que le quiere decir Jesús a Pedro. Y por último, vemos en el versículo 19, en donde dice: esto dijo dando a entender con qué muerte había de glorificar a Dios, expresando muy claramente la profecía de la muerte de Pedro. Y dicho esto, añadió: sígueme. Eso le dijo Cristo otra vez a Pedro: sígueme. Comprendiendo un poco la escuela judía de Hillel, entendemos aquella persona que era llamada por un rabí, es decir, un maestro, como lo era Jesús. Esa persona que era llamada tenía que abandonar absolutamente todo, no pensárselo 2 veces y seguir a esa persona y ser como esa persona. Y ahora Jesucristo le hace nuevamente el llamado. Le dice: ok, me traicionaste y ahora estás mal, estás triste, tienes un conflicto interno, pero yo te digo otra vez, yo creo en ti, sígueme. Sígueme, ya te estoy reafirmando el llamado, ya te estoy diciendo lo que tienes que hacer. Ahora sígueme. Y es interesante cómo Jesús toma estos aspectos para expresarse o para hacer entender a Pedro lo que en verdad quería decirle. Yo veo algo grande en ti. Yo veo algo grande en ti, Pedro. A pesar de que me fallaste, a pesar de que hiciste lo que hiciste, yo confío en ti. Sé que tú puedes ser como yo. Por eso Jesucristo le dice: sígueme. Y Jesucristo nos hace esta pregunta todos los días. Todos los días. ¿Me amas en verdad? ¿Tienes un compromiso conmigo en verdad? Yo te reafirmo tu llamado. Te hago acuerdo de lo que tú has prometido. Así que, amados, recordemos esto. Reafirmemos cada día nuestro llamado en decir:
ok Señor, te voy a seguir. Y agradécele siempre que puedas por ese sacrificio que Él hizo por ti y que ha hecho por nosotros. Y que gracias a Él podemos tener acceso al Padre. Que Dios te bendiga. El Hijo de Dios se hizo hombre para que los hombres se hicieran hijos de Dios. Ese fue el propósito y el llamado de Dios para su Hijo Jesús. Esperamos que tú también puedas escuchar el llamado de Dios para tu vida. Gracias por compartir con nosotros y te esperamos para un nuevo video de Jóvenes para Cristo y Eruquí. Que Dios te bendiga.